como permiso. Gracias, CBR. Dale, pueden empezar. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo va a exponer acerca de la Pseudomonas aeruginosa. Los integrantes del grupo son Mena Sosa, Joseph Moya Arroyo Carla, Mujica Medina Nayeli, Navarro Futalviza y la persona que les habla, Méndez Barreto Ciesco. Entonces, empecemos con algunas características del microorganismo. Esta Pseudomonas aeruginosa es un patógeno ubicuo, oportunista, persistente al medio ambiente. Crece en altas temperaturas, las cuales pueden llegar a ser desde 20 hasta 40 grados centígrados, lo cual le va a permitir un ambiente capaz de que ese microorganismo pueda proliferarse con rapidez. También tenemos que puede ser es gram negativa, tiene una forma de bastón, las cuales vamos a ver más adelante en lo que es el diagnóstico. Su tamaño es de 2 a 4 por 0,5 a 1 micras. Cuenta con un flagelo polar, lo cual le va a dar la facilidad de movilización y está relacionado con la patogenia que explicaremos más adelante. También es una bacteria aerobia, lo cual quiere decir que esta tiene que estar en condiciones donde hay oxígeno. Con respecto a los factores de virulencia, tenemos la endotoxina A, la cual va a producir una inactivación de proteínas. También va a ser responsable del daño tisular y va a facilitar lo que es la adhesión del microorganismo al epitelio del huésped. Ya. Tenemos lo que es el exopolisacárido mucoide, el cual va a ser encargado de la creación de biofilms o biopelículas. Va a proteger a este microorganismo ante los antibióticos y va a inhibir la respuesta inmune. La fosfolispasa A, la cual va a destruir la membrana celular. La tiocianina, la cual lo que va a hacer es evitar la respuesta del sistema inmune innato, el sistema inmune en general, y va a dar un daño oxidativo a la célula. La pioverdina, la cual va a darle una característica muy importante a ese microorganismo, lo cual es la supervivencia mediante el transporte de hierro por vía patógena. Además, es muy importante mencionar que ese microorganismo cuenta con una cápsula, la cual le da protección contra el sistema inmune y una resistencia a antimicrobianos. Además de estos factores de virulencia, se encuentran otros, los cuales van a ser para, por así decirlo, darle la protección a ese microorganismo contra lo que son los fármacos. Dentro de ellos tenemos los beta-lactamasa, la enzima modificadoras de antiglucósidos, ya. La bomba de expulsión, y por último las porinas, las cuales van a ser las más importantes de todas estas, ya que estas porinas lo que van a producir es una destrucción, un rompimiento de las células del huésped. Okay, seguimos con lo que es epidemiología. Mayormente esta bacteria, este microorganismo se va a encontrar en lo que son los suelos, la vegetación, el agua y los ambientes hospitalarios. Eso lo vamos a poder relacionar más adelante con lo que son las personas, por así decirlo, más prevalentes o más propensas a contraer este microorganismo. Son microorganismos oportunistas y mayormente afectan a personas con neutropenia, inmunodeprimidos, con sistema inmune bajo, fibrosis quística, quemaduras. Además, este microorganismo puede desarrollarse o puede coexistir en el medio ambiente a temperaturas de 4 a 42 grados centígrados. Otros artículos mencionan que pueden también ser de 20 a 40 grados centígrados. Es resistente a antibióticos debido a sus factores de virulencia, como fueron antes mencionados, y a desinfectantes. Con respecto a la epidemiología, es muy importante mencionar que estos estudios que se han realizado y hemos observado más se enfocan en lo que son la propagación de estas pseudomonas aeruginosa en personas de cuidados intensivos, ya que estas personas son muy, por así decirlo, prevalentes a contraer esta bacteria, ya que esta va a afectar a personas mayormente en las que son hospitalizadas y también con sistema inmune disminuido. Tenemos lo que es la epidemiología mundial, la cual se comenta que esta pseudomonas aeruginosa va a ser responsable de aproximadamente el 10 al 15% de todas las infecciones nosocomiales a nivel mundial. Además, la tasa de resistencia puede alcanzar hasta el 90% en algunas cepas aisladas en hospitales. Con respecto a la patogenia, tenemos que
A las personas susceptibles, como había mencionado antes, son las personas hospitalizadas, personas con heridas o quemaduras. También puede ser con abrupciones en tejidos blandos. Factores de riesgo, lo cual es la inmunosupresión. Ambiente hospitalario, lo cual lo podemos correlacionar con lo que es la epidemiología. Con respecto a la respuesta inmunitaria innata, tenemos entendido por la clase que esta respuesta va a ser una respuesta que es rápida, sin embargo, no va a tener memoria. Entonces, esa respuesta inmune innata va a tener diversos mecanismos. En este caso, el primer mecanismo podría ser lo que es la vía de ingreso. En este caso, esa bacteria, su vía de ingreso, se da por abrupciones, como he mencionado antes, quemaduras, heridas en tejidos blandos. Ahora, con respecto, continuando con esto, tenemos lo que es la primera línea de huésped, la primera línea de defensa, la cual está compuesta por los neutrófilos y los macrófagos, lo cual su función principal es la fagocitosis del mismo microorganismo. Tenemos el sistema de complemento, lo cual está compuesto por la vía lectina, la vía clásica y la vía alternativa. Yep. Dentro de las cuales, como hemos visto en clase, tienen distintos mecanismos de función y distintos mecanismos de activación, las cuales van a llegar a lo que es la producción o la activación de la C5b, la cual se va a unir a la C6, a la C7 y a la C8, y estas van a activar a lo que es la C9. Al activar a esa C9, lo que va a hacer esa C9 es adherirse a estas y formar el complejo de ataque a la membrana, produciendo así un poro para que así se dé una destrucción de la célula, en este caso de la bacteria, produciendo una lisis celular. Acá vemos también un poco del sistema de complemento, lo que había mencionado antes, la vía alternativa. Acá podemos ver la formación de la cuera, del poro. Con respecto a la respuesta inmunitaria adaptativa, tenemos por conocimiento que esta va a ser lenta, pero es muy importante esta ya que tiene memoria. El tener memoria va a ser muy efectiva, va a ser muy beneficiosa al huésped o a la misma persona, ya que el paciente si contrae una vez este microorganismo, a la segunda vez que contraiga este mismo microorganismo va a ser su respuesta inmunitaria mucho más precisa y mucho más rápida. ¿Cómo se va a dar esa respuesta inmunitaria innata? Se va a dar la presentación de un antígeno, las cuales van a ser detectadas por los linfocitos T, CD8 y CD4. Posteriormente a esto se van a activar los linfocitos T, como voy a mencionar acá. Se va a dar las células dendríticas, van a migrar, van a interactuar con esos linfocitos T, produciendo una cascada de diversos mecanismos. Ahora, con respecto a la patogenia más exacta de ese microorganismo, tenemos lo que es el flagelo. Este flagelo va a contener lo que es la proteína FLIC. Esa proteína FLIC va a tener dos mecanismos muy importantes, los cuales son la adhesión al tejido, la adhesión y la liberación de péptidos antimicrobianos. Ah, y también los NETs, los cuales le van a, por así decirlo, activar una respuesta del sistema inmune innato. No, el sistema inmune en general. Sistema inmune. Este FLIC lo que va a hacer es unirse a su receptor todo el 5 y esto va a producir la liberación de las citocinas interleuquina 18 y la interleuquina 1 beta, los cuales van a producir una piroptosis. ¿Qué es una piroptosis? Una piroptosis es la destrucción de una célula mediante la inflamación. Entonces, hasta acá podría ser beneficioso todo lo que es estos mecanismos, ¿no? Lo cual podría ser, por así decirlo, normal. Pero ese microorganismo es tan, por así decirlo, tan astuto que tiene componentes los cuales van a inhibir toda esta acción o van a proteger al microorganismo en sí para que no pase todo esto. Por ejemplo, el microorganismo tiene o presenta lo que es el alginato. ¿Qué va a hacer el alginato? El alginato lo que va a hacer es reducir la producción de flagelina, inhibiendo así todo lo que es la respuesta del sistema, del sistema inmune. Además, lo que va a hacer es disminuir la activación de la inflamación.
y va a contribuir a lo que son las formaciones de las biopelículas, o también llamadas las biofilms. Ya. Además, este microorganismo va a contar con los que son los pili tipo 4, entre los cuales tenemos el pilú. El PILA lo que va a contribuir es la adhesión de la bacteria a los epitelios. Los epitelios pueden ser, por ejemplo, las vías el epitelio respiratorio, el cual es muy propenso a adherirse a esos epitelios. Es por eso que se relaciona con lo que es la neumonía. Pero también se puede adherir a otros epitelios como lo que es el tracto urinario y también en tejidos de zonas blandas. El PILT y el PILU lo que van a hacer es utilizar el ATP para la despolimerización y la polimerización de lo que es el PIL, para así facilitar el movimiento del microorganismo. Movimiento. Ya. Y luego tenemos lo que son las lectinas A y las lectinas B, las cuales van a dar como la característica para, o por así decirlo, sí, característica, para que este microorganismo tenga la capacidad de adhesión y también que produzca un daño tisular. Ya. Ahora, este microorganismo lo que va a hacer es tener varios tipos de secreciones. En sí, en total serían 5. El 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Dentro de los cuales el más importante y el más estudiado hasta ahora ha sido el 3, dentro de los cuales vemos acá. Estos 3 se van a encargar de producir diversas cosas, por ejemplo, en lo que es el exo A, el exo C, el exo T, el exo U y el exo I. Esos tienen distintos mecanismos, por así decirlo, de funciones, entre los cuales el exo A, su principal acción, por así decirlo, es inhibir la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Y el exo C va a ser disminuir la capacidad del sistema inmune. Disminuir la capacidad del sistema inmune. El exo T lo que va a realizar es favorecer a la característica oportunista de este microorganismo. El exo U va a activar las vías apoptóticas. Activa las vías apoptóticas. El exo Y lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad del endotelio para que así haya una mayor facilitación de la infección. Entonces, además de esas características, tenemos también lo que son las elastinas, como las elastinas A, las elastinas B, las cuales van a degradar el colágeno del endotelio del huésped, facilitando así una mayor infección. Y también la piocinina, como habíamos mencionado antes, en los factores de virulencia. Ahora, es importante mencionar también los componentes de la matriz del biofilm de la Pseudomonas aeruginosa, los cuales son los siguientes. Los polisacáridos PEL, sintetizados por PLA, PELG, los polisacáridos PSL, el alginato, las lectinas LEC-A, LEC-B, como había mencionado antes, los cuales dan como características de adhesión y movimiento, el ADN extracelular, fimbrias CUP-A, CUP-B, CUP-C. Ahora, también es importante mencionar que este microorganismo va a tener, por así decirlo, dos momentos, el cual va a formar una biopelícula inicial y posteriormente una biopelícula estructurada. Lo que va a pasar es que ese microorganismo va a llegar a un epitelio, como había mencionado, puede ser epitelio respiratorio, los más comunes, el más común, respiratorio, también del tracto urinario, y también tejidos de zonas blandas, lo cual lo podemos correlacionar con el caso clínico. Este microorganismo lo que va a hacer es se va a adherir a la bacteria gracias a sus distintos factores de virulencia y se va a formar un pequeño aglomerado, lo cual se va a llamar microbiopelícula. 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 Y esta se va a ir como creciendo, aumentando, formando así una biopelícula estructurada. Ya. Ahora, siguiendo con el caso clínico, ese es el caso clínico. Los datos más importantes de los datos del paciente, los cuales son los siguientes. Edad, 5 años, sexo varón, el paciente es de nacionalidad japonesa, no presenta ningún antecedente clínico,
Historia clínica: presenta un dolor de rodilla durante 4 días en la rodilla izquierda y comenzó mientras que este gateaba o este se arrodillaba en espacios cerrados. Con respecto a los síntomas, el paciente refiere a presentar, bueno, su mamá porque es un niño, enrojecimiento, hinchazón leve, dolor con inflexión extrema, cojera, fiebre persistente superior a 38 grados centígrados. Con respecto a su diagnóstico, al principio se presentía que era una celulitis bacteriana aguda, luego se diagnosticó que era una bursitis prepatelar séptica y osteomielitis patelar purulenta aguda por Pseudomonas aeruginosa. Acá podemos ver una resonancia magnética, la cual se muestra lo que es la destrucción del cartílago. En esta imagen también podemos ver lo que es primeramente la infección, la infección y el pus, pero en este caso sería en la patela. Ya. Con respecto a las pruebas de diagnóstico, primero se hizo el presuntivo, los cuales se hizo uso de lo que son las radiografías para, por así decirlo, confirmar si hubo una lesión en los huesos o no, lo cual confirmó que no había lesiones a nivel del hueso. También se usó lo que son las tomografías computarizadas para ver los tejidos, para mostrar la hinchazón de los tejidos. También se vio lo que es la resonancia magnética para confirmar una destrucción del cartílago. Y también el derrame articular suprapatelar. Con respecto al diagnóstico confirmativo, se realizó un cultivo de líquidos pero de la bursa y un cultivo de tejidos sinoviales, confirmando que era una pseudomonas aeruginosa. Posteriormente hablaré acerca de cómo poder diferenciar esta bacteria de otras bacterias. Con respecto a otras pruebas de diagnóstico, tenemos lo que es las de acá. Ay, dos. Las de acá, las cuales podrían ser coloración de Gram, producción oxidosa, entre otras. Entre las cuales las más resaltantes son las siguientes. Agar centrimide. Vamos a identificar lo que es la pseudomonas aeruginosa por una característica muy importante, la cual es la producción de un pigmento verdoso, la cual la podemos ver en esta imagen de acá. En el caso del agar McMonkey, esta se va a hacer después de 24 horas y una incubación a 37 grados centígrados, lo cual va a permitir la producción de las colonias de las pseudomonas con un color característico, el cual es el color blanco. Además el agar sangre, el cual es muy interesante esta muestra de acá, la cual porque alrededor de lo que es la pseudomonas se forma como un halo verdoso, un halo transparente verdoso. Verificando así o comprobando lo que es la pseudomonas aeruginosa. Con respecto al diagnóstico diferencial con otras patologías similares, hemos escogido lo que es la artritis séptica de rodilla. ¿Por qué esta enfermedad? Porque esa también se va a producir por lo que es una bacteria, la cual la definiremos más adelante. Esa artritis séptica es una infección aguda de la membrana sinovial causada por agentes infecciosos que provocan deterioro articular en el cartílago. Ahora, ¿por qué se dice diferencial? Porque prácticamente tiene similares síntomas y además similares localizaciones de afección, siendo el más frecuente lo que es la rodilla, seguida la cadera, los hombros, la muñeca y los codos. Entonces, con respecto a los síntomas de esta artritis séptica de rodilla, tenemos lo que es el dolor intenso de la articulación, disminución de la movilidad articular, aumento de la temperatura local, donde está la infección, e imposible de la marcha y la fiebre. Con respecto a su diagnóstico para esta enfermedad, se puede hacer el uso del líquido articular, donde se evalúa las concentraciones de glucosa, si son elevadas y están disminuidas, el reencuentro de leucocitos, igualmente si son elevadas y están disminuidas, y el nivel o grado de infección. Con respecto para ver qué bacteria puede ser, ¿qué es lo que usamos? Nosotros usamos lo que es la tinción de Gram. Esa tinción de Gram nos va a permitir observar a los microorganismos, sus formas, si tal vez es un gran positivo o un gran negativo. En el caso de la artritis séptica podemos ver que es un gran positivo, presenta coloración morada. Esta también tiene unas características muy importantes, las cuales son la presentación de cocos, que pueden ser en parejas, en cadenas o racimos. Además, este Staphylococcus es una bacteria la cual es anaerobia, o sea, no necesita de oxígeno para su proliferación. Además, es catalasa positiva y oxidasa negativa.
la cual también es muy importante para su diferenciación con lo que es la pseudomonas, ya que la pseudomonas originosa es oxidasa positiva y la Staphylococcus aureus es la negativa, que es negativa. Ahora, con respecto a la pseudomonas originosa, esta es en gram negativo. La podemos ver acá de un color, por así decirlo, rojo o un color rosadito, que nos indicaría que es una gram negativa. Es muy importante mencionar su forma de esta pseudomona, que tiene forma de bacilo recto ligeramente curvado, como la podemos ver en esta imagen. Y es aerobio, como habíamos mencionado al principio de la exposición, necesita un ambiente que tenga oxígeno para que así pueda proliferarse. Es catalasa positivo y oxidasa positivo, lo cual es muy distintivo con el estafilococo. Esa sería nuestra bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.